Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Esto de la corrupción alcanza a muchos sectores de la sociedad, especialmente lo estamos viendo en el ámbito de los partidos políticos. Pero ¿saben ustedes cómo se subvenciona realmente un partido político? ¿Cuáles son las vías de llegada de dinero legalmente establecidas para un partido político? Hay algunas ayudas, hay algunas cesiones gratuitas que puedan llegar a un partido político por la gracia de aquellas personas que en un momento determinado digan voy a colaborar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues vamos a analizar ahora, después de tantas denuncias que ha habido para las corrupciones dentro de los partidos políticos, sobre todo de la financiación ilegal, cómo se financia un sindicato grande. Por ejemplo, la UGT. De las cuotas de los afiliados, ¿cuántos afiliados puede tener la UGT y qué volumen de cuotas puede tener para mantener a un partido como este? Bueno, pues cuando vemos noticias como esta, nos podemos imaginar cómo se puede financiar un sindicato de clase. El marido de Susana Díaz, José María Moriche, cobró su nómina de 2 ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a UGT de Andalucía, en las que el juez considera que se desviaron fondos para financiar la actividad propia del sindicato en lugar de destinarse en su totalidad al fin para el que fueron otorgadas. Es decir, que costeaban acciones de formación para el empleo, pero no llegaban. Y por lo tanto iban a otro sitio y hacían compras y le pedían al proveedor, oye, mira que la Junta de Andalucía me va a dar 50, te voy a comprar por 20 o por 15, ponme la factura de 50, lógicamente, y ya veremos qué hacemos con el resto. Bueno, pues así se ha financiado últimamente la UGT, presuntamente, claro, hasta que el juez no decida en su sentencia qué hacer con este asunto. Un asunto en el que ahora no sé si también Susana Díaz va a decir, mire usted, eso son cosas del pasado, a mí no me toca, si estaba su marido ahí. Bueno, pero lo mismo se conocieron allí, en la UGT, ya saben ustedes, en la sede del Partido Socialista de Triana. En definitiva, que es toro pasado, agua pasada el asunto para el Partido Socialista. Pero aquí parece que les toca de lleno. Y ya veremos también en otros argumentos, en otros asuntos. Saludamos ya a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio Felipe. ¿Tú sabes cómo se financian los partidos políticos, los sindicatos y todas estas cosas legalmente? Supongo que por analogía respecto a los sindicatos, existe la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que creo recordar que es del año 2006, en la que estableció unas bases claras respecto a la fórmula de financiación de los partidos para evitar, por lo que hemos venido viendo aquí para atrás, que los partidos se financien con aportaciones de empresas o particulares que luego estén vinculados a prebendas o a ciertas actuaciones por parte del partido. Yo entiendo que los sindicatos en sí solamente responden a financiación de las cuotas de sus propios afiliados y las subvenciones o ayudas que perciban de las entidades públicas. Por supuesto, sujetos a criterios de transparencia y total visibilidad con respecto a lo que ingresan, a lo que gastan. Auditoría al máximo. Víctor Hernández Bru, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. O sea, un miércoles por la noche ya después de haber consumido la jornada y sabiendo que pasado mañana es fiesta, pues ¿cómo se puede estar? Estupendo. Exultante. Pero si además pillas cacho, mira, son 87... Hombre, ya pillar cacho, tampoco exageremos. Exactamente. 87,12 millones de euros era lo que iba destinado para el UGT, para unos fines, lógicamente, como es... siempre va para lo mismo, va para los parados, la formación de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues de los que se cargaron al menos 47,75 millones de euros, que no eran subvenciones como alquileres simulados. Pero yo de este tema he discutido mucho con políticos, ¿no? Porque creo que aquí tenemos una gran tinaja metida donde todo es misterioso, porque hay una cuenta que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que es la que tú has hecho. Es decir, es imposible mantener hoy por hoy la estructura que tiene un partido político o un sindicato solo a base de las cuotas de sus afiliados y de estas, digamos, sueldos, de estas ayudas que te dan las instituciones en función de la representación que tengas, pues en una diputación o en el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Eso hace muy difícil sostener las estructuras. Sobre todo, bueno, yo creo que todos conocemos partidos políticos
que tienen personas trabajando en el seno del partido político cuyos sueldos paga directamente una institución pública. Pero quiero decir, trabajando en el partido político sin ningún disimulo, desde la sede del partido político, es decir, 10 calles más arriba o 10 calles más abajo de la institución en la que trabajan, ellos se van a la sede del partido todos los días a echar allí su jornal. Es decir, yo creo que hace algunos años se abrió la veda de ver el tema de la financiación de los partidos políticos, cómo se hace, y se ha asomado un poquito la patita por la puerta y ha dicho, madre mía, lo que hay ahí, la volvemos a cerrar, porque realmente es imposible. Al final, ¿a qué se le metió mano? Pues lo que decía Antonio, a que una empresa no pueda financiar a un partido político. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa empresa te la encuentras luego trabajándole a una administración gobernada por ese partido político. Es a lo único que se le ha metido mano. Pero claro, entonces ¿de dónde sale el dinero? José Fernández, ¿de dónde sale? Bueno, ¿de dónde lo has sacado? Buenas noches. Esta pregunta retórica que hacías tú ya estaba, es una pregunta muy vieja. Esto ya venía incluso en los tiempos del cuplé. La chica del 17. Sí. ¿De dónde saca? ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca para tanto como de esta? Exactamente. Bien, pero no podemos, no veo que esta mesa ni ninguna otra mesa esté capacitada para dar con precisión los secretos y las cifras de por dónde sale, por dónde se mete el dinero de los partidos políticos. Pero eso yo creo que ya a estas alturas es una pregunta innecesaria. ¿Tú le preguntarías a Oscar Mayer cómo se hace una salchicha? Pues depende de lo que tú necesites las salchichas en tu alimentación. Depende o de del lo que concepto dependa. salchicha que tengas, ¿no? A la hora de lo que lleve. ¿Qué contenido, la calidad. ¿Qué distintos conceptos de salchicha claro. manejas tú? Hombre, Yo solo las de hamburguesa suranga. Ya sabes tú que eran las únicas salchichas alemanas de los bosques de Viena, por cierto. Sí, exactamente, sí. De los bosques de Viena. Era un paradigma geográfico inolvidable. Bien. Fue Curro Romero el que compró toda la producción, Esa ¿no? historia es deliciosa. El mozo de... No, Curro Romero. Bueno, hombre, Curro Romero, por orden de él. el mozo de espadas Por orden de él. de Curro Romero. Claro. Esa anécdota... En el Gran Hotel de Almería, cuando estaba la feria Esa allí, anécdota la contaba mejor que nadie en el mundo nuestro recordado amigo siempre Fausto Romero. Exactamente. Que contaba que en la feria del año 87, 88, cuando la feria estaba todavía en el puerto, pues está Curro Romero ya en esa época de final de la carrera del maestro de camas, que por la noche trataba de descansar porque al día siguiente toreaba en Almería, y la habitación del hotel pues daba al parque y allí estaba el chiringuito de hamburguesa suranga, que utilizaba una música reconocida y reconocible, tarirorirorirori. Hamburguesas Uranga. Sí. Pida un perrito, pida una salchicha, pida hamburguesas Uranga y será tratado con mucha simpatía. Eso era así. Sí, hombre. No me lo invento. Y así una y otra vez en la cinta en bucle, y Curro, que estaba, yo creo que le molestaba quizá más la idea de tener que ir a torear al día siguiente que el tema de la hamburguesería. Así que en vista de que no podía dormir, ordenó al mozo de espada que bajara y que le comprara toda la producción de esa noche, con la amenaza velada de acabar con el chiringuito flotando sobre las aguas del puerto. Y claro, cuando el señor Uranga o el encargado vio al personal de la cuadrilla que bajaba y le decía: ciérreme esto ahora mismo que el maestro no puede dormir. Dijeron, pues venga, chaparon y ahí se cayó. Vale todo. Y ahí se acabó la historia de hamburguesa. ¿Cuánto vale todo? Que aquí está el taco. Efectivamente. Exactamente. En fin. Así fue. Qué bonito la anécdota que nos ha contado José para que dejemos de hablar de un tema en concreto. Está muy bien. Está muy bien tirado, ¿eh? No, eso es como lo de Curro Romero. Eso es decir, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se tiene arte o no se tiene? Exactamente. No, pero hay que tener mucho arte para todo esto, ¿eh? O sea que estamos hablando... Es que, claro, digo arte. Arte no. Cara dura a expuertas. Porque hoy, por ejemplo, ha roto a hablar, precisamente, estaba en Londres, Pedro Sánchez, y ha roto a hablar sobre el tema de los ERE y también sobre esta denuncia que hay, este proceso ya en los tribunales de justicia del PSOE de Andalucía, de la UGT de Andalucía. Y entonces dice que eso es agua pasada ya también, o sea que esto no le afecta, que es un episodio ya tal, no sé, bueno, no importa. Eso es ahora ya veremos. Eso es agua pasada, no como Franco, que el otro día salió en una empresa del ERE.
Es que el fondo del asunto, a lo mejor ya no es tampoco o solamente el hecho Pero perdona, de... es que quería terminar. El asunto es el siguiente, que hoy no se sabe si por encargo de Pedro Sánchez o no, porque les va algo en ello, algo vital en ello, los dirigentes nacionales de los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han estado con, ¿sabes con quién? Con Junqueras. Oriol Junqueras. Pero Es verdad. han ido a visitarlo a la A cárcel. la cárcel. Los dos dirigentes nacionales de UGT y Comisiones Obreras. Y dice Pedro Sánchez, no, mire usted, yo de ese tema no sé nada. Ni de nada. Ni a qué han ido. No será, han ido, lógicamente, para pedir el apoyo de Junqueras para que pueda salir adelante la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, la investidura. Entonces, Pedro Sánchez, con toda la desfachatez del mundo, dice, mire usted, es que los sindicatos son organizaciones independientes. Ahora me vas a decir, después de 140 años, que la UGT no tiene nada que ver con el PSOE y el PSOE con la UGT. Ahora, después de 140 años de imbricación, directa y conocida y, por supuesto, utilizada a toda luz, la UGT y Comisiones Obreras. Bueno, pues Comisiones Obreras se fue con Izquierda Unida cuando era algo Izquierda Unida, pero siempre se ha mantenido muy afecto el camino de ida y vuelta entre el Partido Socialista y la UGT. Oye, ¿o no? Pues yo creo, mire usted, yo que creía una la UGT casualidad. para mí es independiente. Creía yo una no sé. casualidad que cada 1 de mayo los concejales del Ayuntamiento de Almería salieran por el paseo con una pegatina de la UGT aquí en el busto. Hombre, por supuesto. Se la ponían como la de la acuestación de la Cruz Roja. Iban por el paseo y se la ponían. Pero casualidad. Eso es lo que yo quería apuntar antes. Es decir, que probablemente lo llamativo no será el tema de los mecanismos de financiación, sino la forma. Es decir, estamos hablando de, creo recordar, de 40 millones de euros, ¿no? Más, O más de 47,7. 47 millones de euros. 47 millones de euros provenientes de la arca pública, es decir, subvención íntegramente de la Junta de Andalucía. Primer problema, es decir, que dependamos o que se sustente casi íntegramente un sindicato con la subvención pública, la subvención de la administración, ya ahí estamos en la segunda parte vinculando ese sindicato al color del gobierno que gestiona la Junta de Andalucía. Si a eso le añadimos los nombres que hay detrás del sindicato, que creo que es la segunda parte que vamos a tratar, pues es lo más detestable de esta situación. Es decir, ¿en qué se destina el dinero? ¿A quién va? Y los vínculos que surgen al final detrás de todo esto. Pero aparte de todo es que aquí pasa, como en tantas cosas, que nos hemos tragado ya cosas y las hemos asimilado como normales y hace falta que nos enteremos que se han distraído 47 millones de euros para que nos cuestionemos todo esto. Mire usted, que es que aquí lo que ocurre es que nos hemos dado por bueno que del dinero de nuestros impuestos hay que detraer una parte para que se mantengan los sindicatos. Y yo me pregunto, ¿y eso por qué? Es decir, ¿a mí en qué, al bien común en qué beneficia? ¿Usted quiere el sindicato? Páguelo. Si yo estoy también apuntado a un club de chapas y a otro de bolos, me lo pago yo. Pues el que quiera sindicato, que se lo pague. ¿Qué es eso de que entre el dinero de todos, para hacer hospitales, para mantener el sueldo de los médicos y de los maestros, para hacer carreteras, para que funcionen los semáforos, pero para que un señor se sindique? Mire usted que se lo pague. Yo te voy a dar un ejemplo, no sé si seguramente habrás caído, pero te lo voy a recordar. Y a nuestros amables espectadores también. ¿Para qué vale un sindicato? Un sindicato vale para establecer las fuerzas de apoyo necesarias para unos partidos políticos en concreto. Verbigracia, mesa del ferrocarril del PSOE. ¿Para qué sirve el sindicato? Pues para tener tu propia mesa del ferrocarril a la cual puedes invitar a Bruselas, a la cual puedes decir, conviene que haya una manifestación, vamos a manifestarnos todos con vosotros de la mano, y viceversa. Oye, no conviene que haya manifestación, no podemos ir a manifestaros. La mesa del ferrocarril del PSOE dijo antes de las elecciones que, una casualidad, vamos a dejar que pasen las elecciones para que pasen las elecciones, porque no había ni siquiera fuerza moral para argumentar por qué dejaban pasar las elecciones, para no pronunciarse. Y nadie preguntó, oiga, ¿y por qué durante las elecciones no se manifiestan? ¿Por qué no hacen que los almerienses acudan a votar con algún tipo de conocimiento u opinión diferente de la que está diciendo el gobierno acerca de la situación ferroviaria de Almería? Bueno, pues han pasado las elecciones y la mesa del ferrocarril
está pues en esa actitud el músico vocal de tocar la lira y tal y cual, pero no hemos vuelto a ver una manifestación de la Mesa del Ferrocarril como antes. Cualquiera que tenga memoria recordará que cada 2x3 había una manifestación reducida, eso sí, porque estas cosas se notan al final. La gente, un movimiento que debería haber recibido el apoyo unánime de la sociedad almeriense, como está tan manipulado, tan teledirigido y es tan obvio, pues entonces la gente se desengancha. Y una necesidad vital y estratégica que es de justicia para Almería, pues cuando se manifestaban, ¿quién veían? Pues veían a todos los del PSOE en primera fila sosteniendo la pancarta. Entró el PSOE al gobierno y ya no hay manifestaciones, ya no hay follones, ya no hay con el historia. dinero de cada uno me parece estupendo. Claro, pero es con tu dinero también. El problema también. es que es con mi dinero Claro. y con el tuyo. Porque, y no solo eso, sino que además sirven para crear opinión, para crear tendencias, para manipular determinadas cosas. Porque, oye, resulta que al final, pues una determinada tendencia ideológica se sustenta en la capacidad de movilización de los sindicatos para que parezca que esa es la única verdad absoluta y lo que ellos dicen es lo que va a misa, y todo el que se atreva a discrepar de ese tipo de posturas, pues es, verbigracia, un fascista. Es decir, estamos construyendo realidades con el dinero de todos, incluso a veces con el dinero de los que son contrarios a esas realidades. Bueno, pues en fin, yo creo que lo más destacable de la jornada de hoy ha sido descubrir que después de 140 años de perfecta imbricación entre partido político y sindicato, UGT y Partido Socialista, para Pedro Sánchez ahora la UGT es un ente independiente y no tiene nada que ver con el PSOE, sobre todo cuando van a ver a Oriol Junqueras a la cárcel, que es precisamente el que tiene en su mano facultar y facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Pero le pregunta y dice, mire usted, yo no sé a qué han ido allí. Por cierto, habrán ido a llevarle tabaco. Partido cuyo, lo decíamos esta mañana en el radio, que estabas tú, Antonio, partido cuyo postulado fundamental, y yo diría que casi único, es la independencia de una parte del territorio español. Es decir, pero insisto, no pasa nada en España. Es decir, en España estamos todos pendientes de cómo va a salir elegido un presidente del gobierno que va a tener que hacer cesiones a un partido cuyo postulado fundamental es que haya un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Pero ojo, un referéndum de esos prolongado en el tiempo, porque promete ser ese tipo de referéndum que, si se hiciera y no saliera, pues se repite. No te preocupes, que ya lo repetiremos hasta que salga. Como diría un famoso presidente de una institución almeriense en una votación en la que yo estuve presente en su día. Vamos a estar aquí votando hasta que salga que sí. Pues nada, pues Cataluña lo mismo. Sí, Antonio. Añadir que no solamente ese es su postulado fundamental, el derecho a autodeterminación y el correspondiente referéndum, sino también amnistía para presos, a lo que claro, denominan eso es presos lo primero, políticos. claro. Presos políticos. Hay dos puntos innegociables. Eso es innegociable. Es el punto de partida. Es decir, solamente sentarte con Pero estos Antonio, señores. lo que yo digo es que no lo hemos tragado, que esto es así, que no pasa nada, que yo no veo a nadie rasgarse las vestiduras ni nada. Ahora, cuando gana el PP y Ciudadanos, o cuando gobierna el PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, a las barricadas, hay que rodar el Congreso, todos a la calle, porque esto no se puede permitir. Oye, por cierto, ¿qué derecho fundamental habéis perdido cada uno de vosotros en este año? Yo, porque cuando se concretó que iba a haber un cambio, cambio de, yo en el gobierno 2004 perdí uno. En la ¿Y tú Junta, también? en la Junta de Andalucía se rodeó, se sitió el PSOE, mandó sitiar el Parlamento andaluz, claro, porque decía que era la hecatombe de los derechos civiles. Ha pasado un año y yo, no sé, soy despistado. Pero a lo mejor he perdido un derecho fundamental, coño, no me he dado... Pero ahora la teoría ha cambiado, ahora la teoría es la teoría del caos. Es decir, caos en la sanidad, caos en la asistencia social, todo está hecho un caos. Perdona, me has recordado una cosa que es de Aurora Boreal. Yo el otro día vi, y tuve que repetirme, lo tengo que ver otra vez. José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE, el tío preocupadísimo porque el materno infantil no se había abierto y porque la autovía del Almanzora estaba sin terminar. Es que estaba el hombre hecho, como decía un amigo mío, estaba hecho un asterisco. Estaba el hombre, y la autovía del Almanzora no está terminada. Claro, yo no sé si había, vuelvo a lo de siempre, no sé si en ese momento había en la sede del PSOE periodistas que antes que la pregunta le tenían que haber dicho: ¿está aquí el equipo médico? Porque a este hombre le pasa algo. En tu demagogia habitual, obvias que en esa conferencia de prensa, aparte de José Luis Sánchez Teruel, estaba
Rodrigo Sánchez Haro. Hombre, el que faltaba. Lo obviabas. Y no le dijo, José Luis, no te crezcas. José Luis, no te pases No, de como frenada. él estaba dándole como esto que se hace que ya para la Pero chimenea. es que El fuelle. a la Pero hoguera. querido Víctor, si es que Atizando. si en esa rueda de prensa el hombre que colocó, el hombre que presentó ante la humanidad el contador de días sin obra de AVE con el gobierno del PP, ese mismo hombre, es decir, es insólito que diga, bueno, y es que el materno infantil no está terminado. Alguien de su equipo, alguien que le sea leal, alguien que le quiera, le tiene que decir, José Luis, tío, no diga eso porque va a venir un fascista a recordarte que el materno infantil lo presentó el PSOE en 2007 y que lo entregamos en 2018 sin terminar, que son 11 años. Tienes que tomártelo como humorista, como monologuista o lo que sea, porque dice, qué poca vergüenza puede tener un político responsable de cosas tan importantes como pueden ser las comunicaciones, los servicios básicos como la salud, etcétera, que le sirven de chiste, de chirigota. Pero si es que además... es que dices, pero bueno, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza para salir y decir esto? Es que es el modelo, es el libro de estilo, es lo que hay que hacer, lo que hay que vender. Vender el caos, vender... Oye, pero si acabamos de dejar este asunto hace 5 minutos empantanado y ahora se lo vamos a exigir, lo vamos a utilizar como argumento y lo vamos a escribir. Es que está a mi derecha Antonio, que es asesor de Vox. Allí más allá a la izquierda está José Fernández, que es asesor del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería. Y está José preguntándose por un trébol de 4 hojas o por un mirlo blanco, que es ese miembro de un equipo, de una estructura política capaz de decirle al jefe, chato, la has fastidiado. Qué mal lo estás haciendo. Perdonadme que os diga, pero en mi ya va siendo larga trayectoria de relación con la comunicación y con la comunicación política, he encontrado muy pocos ejemplos de ese asesor capaz de decirle al jefe, oye, sí, mal. Mi experiencia, no es necesario. Vamos a ver, no es necesario. Hay líderes que jamás se equivocan. No No es hace falta necesario decirle mal. Es hecho más fácil decir, mejor por ahí no. Yo eso a lo mejor lo tocaba tangencialmente. El engorde de los líderes políticos es directamente proporcional a la cantidad de sobadores de lomo que hay a su alrededor acumulados. Tú perdona, Víctor, hay que confundir entre la figura del asesor y la figura del palmero. Es decir, sí, que hay que diferenciarlo. Que los políticos lo veo difícil, quieren un palmero a su lado, quieren un asesor. Y el asesor, lo que dice José, a veces hay que decirle, por ahí creo que no. Por respeto al rótulo que he visto debajo de ti puesto ahí, no voy a responder a esa pregunta. Pero vamos. Oye, ahora hablando de este tema, de la política, de los políticos, de las actuaciones políticas. Por ejemplo, acabamos de conocer una actuación política realmente curiosa. O sea, con qué finura ha actuado el Partido Socialista en la mesa del Congreso y en las secretarías correspondientes del Congreso, y lo rotundamente mal torpe que lo ha hecho, porque no se puede ser tan torpe, Vox, Ciudadanos y Partido Popular. La línea separadora entre la torpeza y la habilidad la estás colocando tú justo en el sitio que divide a la izquierda de la derecha. Pero es que esto es así por los siglos de los siglos. Pero también hay un componente necesario, que es la inutilidad. O sea, tú cuando consigues algo con un trabajo arduo para después que te resulte inútil, ¿sabes? Porque claro, cuando pierdes representatividad, cuando te dispersas, cuando en definitiva no unes las fuerzas y al enemigo, le está reforzando, habilidad y torpeza. Claro. Resulta que lo tenían a huevo para que hubiera representantes de Vox, de Ciudadanos y del PP. Exactamente. Lo pierden y encima te viene el Partido Socialista a decir, pues yo lo voy a colocar. Fíjate la cantidad de problemas que van a tener para poner de acuerdo en la izquierda, a Esquerra Republicana Independentista, a EH Bildu, que es lo que es y para qué lo vamos a recordar, a Unidas Podemos, a Unidis Podemis, al PSOE, mira. todos en el mismo barco Aquí, pasado mañana. Lo que no se puede, Antonio Jesús, vamos a ver si tú lo ves. ¿Tú concibes que realmente, porque claro, todo esto viene por una ambición que comienza en Ciudadanos, que quería arrebatarle el protagonismo de la oposición al Partido Popular, y mira dónde está. Y ahora Vox también está en las mismas. No, pero es que Vox cree que algún día puede llevarse los votos del Partido Popular y configurarse como la primera fuerza política de la oposición, o abanderar las derechas en toda España. Fíjate, y lleva el mismo camino que de Ciudadanos, parece ser. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, aún a riesgo de hablar relativamente
mal de mi partido. Creo que se equivocaron. Que suene el timbre. Creo que la estrategia de ayer se equivocaron. Cuidado que tenemos ya experiencias anteriores en la provincia de Almería. No, hombre, es que se puede. Queremos seguir contando contigo aquí. Yo le agradezco la sinceridad que se han equivocado. A título personal. Hombre, es que si dijera que han acertado sería único en toda España. Pero también es verdad que creo que responde a una trayectoria. Es decir, Ciudadanos lleva un año excluyendo a Vox. Excluyendo a No Vox queriendo de sentarse sus con él. pactos. Es decir, y gobernando gracias al apoyo de Vox. Entonces, y parece ser que ayer iba a seguir con la misma estrategia. Es decir, no contamos con vosotros, pero sí queremos vuestro apoyo. Claro, ¿quién perdió más? Perdió la fuerza de centro-derecha. Pero es que es verdad que la forma de Ciudadanos, tú ahora mismo con 10 diputados, te has quedado sin fuerza, te has quedado sin representación. Tienes que abandonar ya ese discurso. O sea, Vox ahora mismo es la tercera fuerza política en España. Ahora mismo Ciudadanos está supeditado a Vox. Con lo cual, el privilegio lo tenía Vox para haber decidido y haber contado con Ciudadanos. Pero Antonio, ¿cuántas veces ha dicho el PSOE que iba a hacer un cordón sanitario a Vox? Y al final, en la práctica, ¿quién facilita la entrada de Vox en la mesa del Congreso? Eso se llama habilidad política. Que los partidos de derechas tienen que hacer un máster, pero de los de ir a clase, no de los otros, para aprender todo eso, porque es que se la siguen dando siempre en el mismo sitio. sitio. En ese sentido, a mí me gustaría decir que la situación actual que está España, que aunque a Pedro Sánchez le produzca ahora mismo un sueño plácido, pues estoy convencido que hay muchos millones de españoles que antes de dormir dicen Virgencita, Virgencita, a ver por dónde termina esto. Creo que es un momento estratégico para que las fuerzas políticas del centro-derecha, que agrupan a un montón de millones de españoles de diferentes sensibilidades, cada uno de su padre y de su madre, pero que todos coinciden en algo tan importante como no querer que el gobierno de tu país dependa de quien quiere destrozarlo, que es una cosa muy sencilla de entender, deberían hacer un esfuerzo de visión de futuro y de altura de miras para establecer unos mecanismos de colaboración política que impidan que sucedan cosas de este tipo, porque es el único argumento que le va a quedar al gobierno Pedro Pablo del abrazo de los Picapiedra. Es lo único que van a tener, porque van a tener que lidiar con una situación endiablada que vamos a pagar todos. Sí, las fuerzas políticas del centro-derecha se dedican a hacer una competición de longitud en fin. Si se dedican a mirarse quién la tiene la fuerza política más larga, pues vamos mal. Es el momento de que los partidos, tanto el PP, tanto Vox como Ciudadanos, dejen de hablar y pensar exclusivamente en mi partido y en mi gente. Y decir, ¿qué posibilidades tengo yo dentro de mi partido y de mi gente para seguir avanzando para que yo diga esto? No. Pensemos en común, avancemos todos unidos, avancemos todos unidos, o tratemos de evitar que esta gente, que no es porque sean progres, no es porque sean de izquierda, es porque tienen que pactar necesariamente con quien tienen en su tronco fundacional y en su eje intelectual la destrucción del país que conocemos, en el que hemos nacido, en el que han nacido nuestros padres y nacieron nuestros abuelos. Por cierto, una cosa muy rápida, porque de verdad estoy hasta el gorro de escuchar una frase que me parece insultante, vergonzosa, que es que el Partido Popular también ha pactado con EH Bildu en algunas cosas. Mire usted, el que sea capaz, el que tenga la cara dura de comparar el apoyo al gobierno de un país con el votar a favor de una moción para que se arreglen las farolas de Lekeitio, yo creo que está quedando fuera de juego. Mire usted, evidentemente que hay muchas cosas que se pueden votar en el mismo saco que EH Bildu, porque EH Bildu está en las instituciones y vota pues, mociones, construimos una carretera o no la construimos, se arregla el mercado central o no se arregla, pero es que eso es normal que se coincida. Ahora, gobernar con los votos de un partido que es heredero de una banda terrorista, mira, eso no tiene comparación con votar a favor de que se arregle una carretera. Es evidente, heredero directísimo. Se habla con mucha frecuencia de cordón sanitario a Vox porque Vox es un partido anticonstitucional. Bueno, yo estoy todavía esperando que venga el ministro Guirao a decirnos cuáles de todas las medidas que proponía Vox eran anticonstitucionales. Pero con independencia de que las cosas de Vox puedan gustar más, puedan gustar menos, que el tono que emplee Vox en ocasiones pueda gustar más o guste menos, o consideremos que hay un importante nivel de sobreactuación en determinados planteamientos, hay una cosa: yo no conozco a nadie
de Vox que haya salido a defender o a colaborar en un asesinato o en un secuestro. Todavía no. Todavía no. Y sin embargo, la gente de Bildu, todo el mundo sabe lo que ha hecho y de dónde viene. Y deberían saberlo muy bien en el PSOE, partido que ha dejado muchos militantes, muchos concejales en la tumba por culpa de los antecesores de esta gente de Bildu. Y con esa gente es con la que quiere pactar el señor que antes no dormía y ahora está durmiéndose en los laureles. No quiere, eso es, está en ello. Eso es Estamos lo en ello. verdaderamente grave. Estamos trabajando en ello. Estamos ¿no? trabajando pues en eso ello. Es que de eso no puede salir nada bueno. Y no es que lo diga, yo estoy en la caverna, yo soy el tigre de los dientes de sable del paleofascismo, me parece muy bien, todo lo que tú quieras, pero eso te lo está diciendo también Alfonso Guerra, coño, y te lo está diciendo mucha gente, Nicolás Redondo, te lo está diciendo Joaquín Leguina, Felipe González. No son precisamente ceros a la izquierda en el mundo político español, no son personas que acaban de llegar al mundo de la política, no son personas que dicen, no, es que no tengo ninguna trayectoria, que han protagonizado parte del mayor periodo político de éxito en España en los últimos siglos, que ha sido la transición, la santa transición, y que estos indocumentados, estos ninis, estos correvidiles, estos rebañapailas, se la quieren cargar. Hombre, es que es terrible. Bueno. Yo creo que merece esto un descanso. Se ha venido arriba, Sí. Fernández. Sí. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Volvemos enseguida aquí en la tertulia. Hasta ahora.